Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el Club del Terapeuta. Yo soy la psicóloga Graciela Hernández Rodríguez y el día de hoy quiero hablarles acerca de las bases del modelo terapéutico cognitivo-conductual, un poco acerca de estos fundamentos teóricos y algunos conceptos básicos. ¿Qué hace relevante hablar de este tema? Realmente las personas que tienen padecimientos en torno a las cuestiones mentales son personas que son queridas para alguien, son el amigo de alguien, el primo, el hermano, la mamá, el papá, no son solo datos estadísticos. Y de estas personas, nos dice la Organización Mundial de la Salud, hay más de 920 millones en el mundo. En México se estima que de cada 10 personas, 3 van a presentar algún problema de esta naturaleza y el 60% de estas personas no van a acceder a tratamientos. Entonces, las intervenciones que nosotros hacemos, el difundir lo que nosotros hacemos es una cuestión importante, sobre todo si se considera que la segunda causa de muerte en México entre jóvenes de 15 a 29 años tiene que ver precisamente con el suicidio. Bueno, un problema tan generalizado en nuestra sociedad requiere igualmente una forma de hacer intervención que sea generalizable, y esto nos lo da un poco esta forma de hacer intervención, y que está basada en una forma de hacer ciencia en psicología que tiene que ver muchísimo con la observación y con la medición muy clara de eso que se está observando, de tal forma que tengamos certeza de nuestros resultados, que podamos dar cuenta de lo que está pasando ahí en este intento de tratar de tener objetividad con relación a lo complicado que resulta estudiar al ser humano. Y bueno, entonces, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Básicamente, la terapia cognitivo-conductual es una forma de hacer intervención que se sustenta en los conocimientos que se tienen en torno a la psicología conductista por un lado y a la psicología cognitiva. Dentro de esta psicología conductista estamos hablando de esos aprendizajes que nosotros tenemos a partir de la experimentación directa de nuestro cuerpo con el medio. Podemos hablar un poco en primera instancia de los experimentos de Pavlov en torno al condicionamiento clásico, que nos dan cuenta un poquito más acerca de este aprendizaje que se genera de este aprendizaje que se genera de manera inconsciente. En el sentido de que si nosotros apareamos un estímulo que no tiene ninguna acción en el cuerpo, con un estímulo que genera una reacción natural, la asociación de estos dos en algún tiempo va a ser que el que no generaba ninguna reacción pueda generarla. De esta forma, si yo veo a la persona que me gusta, se desencadena una serie de reacciones fisiológicas, y si en ese momento escucho una determinada canción de manera invariable durante algún tiempo, la sola presencia de la canción, sin necesidad que esté la persona que me gusta, se van a desencadenar esas reacciones fisiológicas. Cuando hablamos de condicionamiento operante, nos referimos un poco más a estos conocimientos que se tienen en torno a cómo es que las conductas se pueden incrementar o disminuir a partir de sus consecuencias. Tenemos aquí lo que es el reforzamiento positivo, que hace alusión a estas situaciones en las que después de ejercer una conducta se presenta un estímulo que le es agradable al sujeto y entonces se produce un incremento de la conducta. Y hablamos de reforzamiento negativo cuando al terminar esa conducta se le presenta al sujeto, se le retira al sujeto algún elemento que le era desagradable y igual se incentiva esta conducta. Y cuando hablamos de castigo nos referimos a todo aquello que de alguna manera le es desagradable al sujeto y que por tanto tiende a hacer que ciertas conductas vayan disminuyendo. Esto quiere decir que si al término de una conducta yo doy una paliza, seguramente esto pues va a hacer que la conducta disminuya, y si al término de una conducta yo quito algún beneficio, esta conducta va a hacer que de alguna manera disminuya también. Este segundo caso tiene que ver con el castigo negativo.
Y bueno, un paso importante hacia la psicología cognitiva tiene que ver con estos experimentos de Bandura que tienen que ver con el aprendizaje vicario, con este aprendizaje que tiene que ver con la observación y que no necesita una experimentación tan directa de nuestro cuerpo. Aquí en psicología cognitiva se trata un poco de ver cómo es que se procesa esta información del medio, ¿no? Cómo es que a partir de las diferentes informaciones que nosotros adquirimos del medio a través de nuestros sentidos, vamos haciendo una selección de esta, vamos integrando y vamos dándoles un significado. Aquí los estudios en torno al aprendizaje, pero ya en el sentido de cómo se conforma con las aportaciones de Vygotsky, con las aportaciones de Brunner, con algunas cuestiones que tienen que ver también con Lazarus desde la emoción, entre muchos otros autores, son importantes, ¿no? Para darnos cuenta acerca de cómo es que se está realizando todo este procesamiento de la información que nos permite conocer el mundo en nuestro día a día. Se trata más bien del estudio que tiene que ver con la percepción, con la memoria, con el aprendizaje, con la resolución de problemas, y que estos conocimientos nos permiten entender un poco cómo es que en cada uno de nosotros se van configurando formas muy particulares de ver la vida. En nuestro cerebro hay que hacer notar que hay un gusto por las cuestiones que le resultan similares. Entonces, cuando nosotros tenemos un aprendizaje que nos resulta significativo, hay cierta tendencia a tratar de buscar elementos en el medio que sean coincidentes con eso, y en ese sentido tenemos una percepción muy particular de la vida. Y entonces, ¿cuál es la propuesta esencial de la terapia cognitivo-conductual? Esta propuesta tiene que ver con el hecho de que no son las situaciones en sí las que nos afectan, sino que son esas interpretaciones que nosotros realizamos a través de los diferentes aprendizajes que hemos tenido en nuestro día a día, en combinación con las diferentes posibilidades biológicas de cada individuo, las que nos permiten generar una interpretación de ese evento que nos genera una determinada emoción y orienta ciertas conductas. De esta forma se entiende que cada vez que nosotros tenemos un aprendizaje que resulta significativo, un aprendizaje de algo que nos es útil para el día a día, se van generando esquemas, se van generando patrones de respuesta hacia esas diferentes situaciones que, entre muchas otras cosas, tienen creencias, ¿no? Creencias que pueden ser secundarias en el sentido de que nos dicen acerca de lo que nosotros quisiéramos o deseamos o a lo que hemos estado acostumbrados, pero que no son tan fundamentales. Esta creencia acerca de que mis papás me tienen que querer, por ejemplo, esta creencia acerca de que si yo me comporto bien, me va a ir bien, si yo tengo una relación de pareja, esta persona debería serme fiel. Todas esas cuestiones tienen que ver con creencias secundarias, pero también hay creencias que son mucho más centrales y que tienen que ver con nosotros mismos, con quiénes somos como personas, con cómo nos vemos, con cómo nos consideramos. Creencias en torno al mundo, si este es benevolente o si es amenazante, por ejemplo, pudiera ser. Y creencias que también tienen que ver, que están siendo arraigadas de manera importante, que también tienen que ver con el futuro, ¿no? En base a todo esto que yo he experimentado y demás, ¿cómo percibo el futuro? ¿Cómo percibo que puede ser mi realidad en unos cuantos años? Estas creencias y esquemas pueden ser tanto funcionales como disfuncionales. Son funcionales si es que nos ayudan a desenvolvernos de una mejor manera en el medio, y son disfuncionales si nos entorpecen de alguna forma nuestro actuar. Esta imagen me gustó mucho, lo traigo como ejemplo ilustrativo. No he leído el libro, no estoy haciendo una recomendación tal cual, pero si lo leen y me comentan también estaría genial. Para ejemplificar un poco acerca de cómo es que esta forma que nosotros tenemos de ver el mundo de alguna forma impacta en la manera en la que nos sentimos y orienta nuestras conductas. Podemos ver un elefante que pudiera ser que a través del hecho de haber tratado de escapar antes y verse imposibilitado ha generado determinadas creencias que pudieran ser importantes sobre sí mismo, como el hecho de pensar que soy un inútil, podría ser alguna creencia, el no sirvo para nada, una visión del mundo, el mundo es amenazante, el mundo es inseguro, es aterrador.
Y en relación al futuro, ¿no? Haga lo que haga, siempre voy a estar aquí y siempre mi realidad va a ser la misma. Estas creencias que suelen estar muy cimentadas y que orientan nuestra forma de ver el mundo, sin duda alguna le impiden ver otras posibilidades. ¿Cómo puede ser que ahora la fuerza que tiene es diferente a la que tenía anteriormente y entonces pudiera simplemente levantarse e irse? Y bien, ¿cómo ayudamos a las personas a salir de esta forma de ver la vida? Pues básicamente intentando hacer un poquito de ruido en torno a esas creencias, a esas ideas que tienen, en torno a esos aprendizajes que han aprendido y que asumen, tienen la certeza absoluta de esto, de tal forma que se busca intentar hacer cambios o generar el suficiente ruido que les permita a las personas poder generar cambios. Recordemos que la forma en la que nosotros interpretamos la información, el sentido que nosotros le damos a las situaciones es lo que impacta en las emociones y luego en nuestra conducta. Entonces, en primera instancia hay que intentar cambiar esos pensamientos para que de alguna manera podamos incidir en las emociones y posteriormente en las conductas. Y bueno, las propuestas más representativas en este campo son la terapia racional emotiva de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Aaron Beck. Realmente estos dos autores son los considerados los fundadores de la terapia cognitivo-conductual. Sus supuestos están mencionados anteriormente, sin embargo, cuando hablamos del modelo cognitivo-conductual estamos hablando de una serie de teorías que comparten ciertos supuestos que se han mencionado anteriormente, pero cada una de estas teorías tiene particularidades específicas sobre la forma en la que se tiene que hacer intervención. O en el caso de Albert Ellis nos habla un poco acerca de estas ideas irracionales que se tienen y él nos propone un método ABCDE en el cual es importante enseñarle a las personas a diferenciar una situación de un pensamiento, de una reacción emocional y de una conducta, para que una vez que se tenga esto podamos identificar las ideas irracionales y entonces ir trabajando cada una de ellas de manera sistemática. Cuando hablamos de la terapia de Aaron Beck es importante identificar estas creencias nucleares y estos errores cognitivos que se producen a la hora de que nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Es importante hablar de estos pensamientos automáticos que están presentes cuando nosotros tenemos alguna idea y también hablar un poco acerca de estas determinantes biológicas que se tienen. En general, estas formas de intervención tratan de incidir en el pensamiento para generar cambios en las reacciones emocionales que nos lleven a actuar de manera diferente, aunque lo ideal realmente es hacer un análisis muy minucioso de cómo es que conducta, pensamiento y emoción se interrelacionan y considerar las cuestiones que tienen que ver con el contexto para de esa forma hacer una intervención muchísimo más efectiva. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. ¿Qué les puedo decir? Les deseo bonitos pensamientos a todos para que puedan ver la vida con unos colores que les encanten. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye. No olviden la difusión.